Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad, pendientes de la última hora del conflicto en Ucrania, como les contábamos, con ataques a Moscú, ataques también a San Petersburgo, en concreto a una terminal petrolera, en lo que dice Ucrania que es la nueva fase de los ataques. Vamos a analizar todo lo que está sucediendo de la mano de los mejores expertos y, por cierto, ya contamos con Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. Muy buenas, Luis. Encantado Buenas de que te tardes, unas aquí con nosotros. Si te parece, gracias. empezamos contigo. Debutamos así Vale. ya por lo grande. Cuéntanos cómo valoras, cómo ves estos ataques por parte de Ucrania. Ataques, como decíamos, a Moscú, a San Petersburgo, a la mayor terminal petrolera en la zona bueno, de San Petersburgo, precisamente. Cuéntanos cómo ves estos ataques y, sobre todo, cuál va a ser la respuesta de Rusia, que, por cierto, hace apenas unos minutos ya estaba anunciando que ha tomado una localidad en el Dnipro también. O sea, que vemos movimiento Ujú. también por parte de Rusia. Sí, bueno, a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es, por supuesto, el golpe moral que puede esto asestar a Rusia por aquello de que hayan podido alcanzar esas localidades que tú mencionabas. Y por otro lado, hay que tener claro o hay que también poner sobre la mesa si esto es, bueno, un coletazo o una estrategia que puede consolidarse territorialmente, como lo está haciendo Rusia en la parte oriental de Ucrania. Por un lado, obviamente, pues claro, que ataquen esas ciudades tan importantes para la Federación Rusa, pues no deja de ser simbólico y bueno, podríamos decir, entre comillas, tampoco es una victoria, ¿no? Pero sería, por utilizar el adjetivo pírrico, ¿no? Es decir, bueno, un golpe pírrico que le asesta a Rusia bueno, pues en sitios muy significativos de su territorio. Pero realmente esto no va a suponer que Ucrania pueda lanzar, porque tampoco está en condiciones, ni ahora porque estamos a estas alturas de la guerra, ni porque lo haya estado anteriormente. Estamos comparando un país de 47 millones de habitantes antes de la guerra, como era Ucrania, con una extensión más o menos, para que nos hagamos una idea, similar a la de España, con un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, Ucrania no tiene, ni ha tenido, ni posiblemente tendrá nunca la capacidad de avanzar territorialmente hacia esas posiciones que habrá bombardeado, con lo cual, más que otra cosa, yo lo interpreto como bueno, ataques selectivos, ataques muy quirúrgicos, muy focalizados, muy centralizados, que bueno, pues posiblemente sean más que otra cosa ataques destinados a elevar un poco la moral ucraniana entre los suyos, de decir, pues somos capaces de llegar ahí. Pero realmente esto no va a suponer un cambio, ni siquiera un punto de inflexión en la ofensiva ucraniana. Rusia está consolidando su posición, incluso decías, ha tomado esa ciudad. Posiblemente, bueno, pues eso no va a quedar ahí. En definitiva, eh, yo no lo interpreto como un contragolpe, ni como mucho menos una reconquista, el inicio de una ofensiva. Sí que es verdad que los medios muchas veces se puede vender de muchas maneras, incluso por la parte ucraniana se puede calificar con diferentes adjetivos precisamente por aquello de levantar la moral a la tropa, como decía, pero no nos equivoquemos porque esto no va a suponer un antes y un después en el transcurso de la guerra. Rusia tiene los medios para resistir las posiciones o para avanzar. Los recursos de Ucrania son limitados, no solo armamentísticamente, que además son los que les están de los cuales les está proveyendo no la OTAN, porque la OTAN sobre el papel no está en el conflicto, sino los países aliados que tiene sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y esos recursos son limitados, porque tampoco vamos a desarmar a los países, entre ellos España, que les estamos proveyendo armamento para armar a una postura, a un frente cada vez más débil también desde el punto de vista humano, porque, lo decía, son 47 millones, con muchos reservistas, voluntarios internacionales, como lo queramos llamar, con los que pueda contar Ucrania y que puedan sumar a sus filas, pero el ejército de Rusia cuantitativamente es mucho mayor. Por tanto, no nos equivoquemos al intentar percibir esto como lo que no es. Es un estertor más de Ucrania, podemos decirlo así, en esa pugna que mantiene con Rusia, pero Rusia no va a dejar las posiciones que tiene y mucho menos va a suponer una ofensiva decisiva con capacidad para recuperar el territorio que Rusia le ha comido a Ucrania.
En tu opinión, ¿cómo podemos valorar en este caso, decía Adrián, este ataque por parte de Moscú, que por cierto Ucrania ya ha dicho, bueno, pues que ha derribado estos drones y que, como bien está explicando Rodrigo, pues tampoco ha causado ningún daño, más allá de, pues quizás precisamente en un momento en el que está este foro de Davos, ¿no? Como telón de fondo, que, bueno, Zelensky está intentando pedir ayuda, igual es más algo simbólico, como para intentar sacar pecho en un momento en el que se sabe que la situación ucraniana en el campo de batalla es muy delicada, ¿no? Por ser suave. Sí, bueno, para dar una perspectiva un poco complementaria. Vamos a ver, yo creo que hay que tener en cuenta, primero, quién realmente toma la decisión de que estos ataques se pongan en marcha. En territorio ruso, ataques en territorio ruso. Y o la decisión o por lo menos la autorización son los países de la OTAN, precisamente. Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentalmente. Más, bueno, ¿quién aporta los misiles? La OTAN. ¿Quién aporta los drones? La OTAN. Las bases de lanzamiento, ¿quién las ha construido y quién se las ha entregado? La OTAN. La localización de los objetivos, ¿quién la hace? La OTAN. La dirección a través de satélites, vía GPS y tal, ¿quién la hace? La OTAN. ¿Qué es lo que hace Ucrania? Pues no sé, en todo caso apretar el botón. En todo caso apretar el botón si es que hace eso, que a lo mejor tampoco, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final estamos ante una decisión continuada una y otra vez desde la OTAN o desde Estados Unidos o como queráis, de atacar territorio ruso. Claro, esto desde la propia Rusia no se dice expresamente, pero evidentemente apuntan. Evidentemente apuntan porque esto es una agresión directa sobre su suelo de países de la OTAN con respecto a los cuales ellos ya se reservan el derecho a devolver, evidentemente, un derecho acumulado a través de una serie de ataques continuados y directos, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de estos objetivos de la OTAN? De estas actuaciones de la OTAN? Hombre, puede haber, como habéis dicho, pues objetivos de imagen, es decir, bueno, se nos está destruyendo la imagen con lo que está sucediendo en Ucrania, vamos a compensarlo a través de estos ataques en territorio ruso. Pero lo que está claro que demuestra, y estoy intentando ubicar esto en el contexto de todas estas declaraciones de los últimos días y las últimas semanas por parte de distintos representantes de países europeos, con este artículo del Bild no desmentido por el ejército alemán, todo ese conjunto de declaraciones que apuntan a la amenaza de que Rusia ataque a la OTAN, diciendo, si yo realmente tengo miedo de que Rusia ataque a la OTAN, no estoy constantemente lanzando ataques a territorio ruso, provocando y dándoles constantemente argumentos para que se defiendan. Yo creo que es una reflexión que hay que tener en cuenta cuando vemos qué es todo este tipo de ataques y qué es lo que realmente hay detrás de ellos. Muy acertado. Antonio, justo te quería preguntar por esto que está comentando Adrián, ¿qué hay detrás de este ataque a Moscú? Aparte de todo lo que ha dicho Adrián, es que solo hay que escuchar a Stoltenberg para darse cuenta que la OTAN está implicada en el conflicto, que la OTAN es la columna vertebral del conflicto y que la OTAN es la agresora sobre Rusia. Esta es la realidad. Sobre el tema ucraniano podríamos hablar, pero lo que es indudable es que, ya lo ha explicado Adrián perfectamente, ¿quién está lanzando las agresiones sobre territorio ruso? Mirad, lo de hoy no ha sido un ataque, no nos hagamos caso tampoco de la propia propaganda ucraniana. Un dron que se ha acercado a Moscú, que por supuesto no ha llegado, y otro dron que ha sido lanzado desde otro sitio, no desde Ucrania, porque está a 2.000 kilómetros de Ucrania, con una carga de 2,5 kilos de explosivo. Es decir, hombre, por favor, vamos a ver. Esto lo han podido lanzar allí, hasta 2 letones pagados han podido lanzar el dron desde la frontera de Letonia, sobre la zona de Leningrado. Es que esto no es un ataque. Ataque fue el de ayer, de 10 misiles ucranianos sobre Belgorod, que fueron derribados los 10. Eso sí fue un ataque. Lo de hoy es un chiste mediático. La típica consigna de la OTAN, para dar la sensación de que se está haciendo algo. De que se está haciendo algo frente a que hoy las tropas ucranianas han tenido que abandonar su cabeza de puente en el Dnieper después de una derrota que ha costado cientos de vidas de soldados de élite de la infantería marina ucraniana. Y de otra población que han perdido también hoy en otro punto del frente. Esto es lo que se pretende tapar con 2 drones.
Mirad, respecto a todo esto que ha surgido estos días y que constantemente nos hablan sobre la posibilidad de un ataque ruso sobre Europa, que es que de verdad es un espantajo, de verdad es un espantajo. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que Rusia va a lanzar un ataque contra toda la OTAN que tiene armas nucleares y además armas nucleares en Europa? ¿Qué piensan? ¿Va a lanzar la Tercera Guerra Mundial y hasta una escalada nuclear? ¿Pero a quién se le ocurre eso? Al diario Bill, un panfleto amarillista, por favor, entrar a verlo, lo que es el diario Bill, al que le han filtrado un documento que no es más que el documento de los ejercicios de las propias maniobras Steadfast Defender 2024, que todos los ejércitos hacen cuando van a realizar maniobras. Es que esto no es ningún descubrimiento y todos los ejércitos realizan proyecciones de qué pasaría si o en qué vamos a centrarnos en este ejercicio. Y es el ejercicio en el que van a participar 100.000 soldados de la OTAN en un montón de países, es para prevenir un posible ataque ruso. Pero de lo que es un juego de guerra a la realidad, la distancia es tremenda. El Bill nos ha engañado, bueno, el Bill no, quien ha filtrado al Bill el documento, nos ha engañado a todos. Esto es un juego de ejercicio de la OTAN que lo va a realizar los próximos 2 meses. Y después de ese hay otro. Lo que sí es significativo es que creo que hay como 8 maniobras de la OTAN este año y todas son en la zona del Báltico, en la zona del este de Europa. Eso sí que indica mucho. Indica cuáles son los miedos o las pretensiones de la alianza militar. Porque una alianza militar que cada vez se va acercando más a Rusia. Pero aquí el miedo es que los rusos nos invadan, ¿no? Y que lleguen a Lisboa. Pero la que está avanzando y la que está abriendo bases militares y la que está diciendo que va a colocar 300.000 soldados el año que viene en el este de Europa, que yo me río porque no lo va a ver, ya os lo digo yo, estaremos aquí el año que viene para contarlo. Es decir, bueno, pues es la OTAN. ¿Alguien me puede decir dónde hay concentración de tropas rusas como para decir pueden lanzarse por aquí o por allá? ¿Algún informe de inteligencia que nos indique remotamente algo respecto a la intención de Rusia de que pueda avanzar sobre las fronteras de Europa? ¿O nos están intentando meter el miedo, el espantajo de eso para aumentar los presupuestos militares, para seguir gastando más en el complejo militar industrial, para aumentar la producción industrial de armamento, etcétera, etcétera, etcétera? Y de esto daría para hablar durante mucho tiempo en el programa. Entonces, consecuencia, mire, no hay ataque sobre Moscú, ni sobre San Petersburgo, ni están en peligro las refinerías rusas, ni nada por el estilo. Esto no es más que otra de esos espectáculos a los que ya nos viene acostumbrando desde hace mucho tiempo el régimen de Kiev, de buscar, lo que decía Luis, un poco una victoria pírrica, algo de imagen, coincidiendo con el foro de Davos. Es decir, de verdad, sobre el terreno, los mapas sobre el terreno y ver qué es lo que está ocurriendo. Esa es la realidad de la situación. Esa es la realidad que de alguna forma nos quieren esconder, ¿no? Con el conflicto está congelado. Luis, quiero saber cómo valoras precisamente el asunto que acaba de poner sobre la mesa Juan Antonio, este artículo del diario